Dios me lo bendiga, amados hermanos. Esta noche, creo que es madrugada ya, pasé en familia con mis niños. Eh, Creo que pasaron 2 semanas de grabar un video con mi hijita. Eh, en esta semana, desde el día, desde la semana pasada, desde el día lunes, creo que estuve mal. El día miércoles la descompensación fue grande, que se me bajaba la presión fuerte, no aguantaba. Tuve que tomar algo caliente para poder aguantar, luego del cual pues tuve que unirme a mi casa para poder reposar. Estaba muy mal, la descompensación de mi cuerpo era grande. Por un rato decía la anemia porque yo en diciembre tuve una pequeña operación. Me pusieron vitaminas y de ahí pues prácticamente no me he cuidado. Y en mi caso es muy difícil descansar, que lo normal es uno descansar. También estaba con el desaliento, que como cristianos a veces nos llega a venir, y me vino el desaliento. Y les puedo decir, pues, cuando uno es instruido por el Señor y cuando muchas veces no deseamos que alguien esté a nuestro lado y nos esté diciendo, sí, adelante, ten ánimo, falta poco, pero cuando, o sea, solo vas a escucharlo y es bastante difícil. Pero tal vez yo creo que a las finales, no tal vez, es, es fortificante porque el Señor va a ver pues tu logro, ¿no? Como si no me has visto, pero creíste en las promesas que hubo para ti. Entonces pues yo, en uno de mis sueños, no, yo le pedí al Señor, yo siempre, cuando va a pasar alguna cosa, la prueba que yo pasé, yo lo viví en un ayuno de 3 días, y yo ya lo había visto ya. Pero a veces cuando uno es nueva, a veces no te creen lo que tú estás llegando a ver. Y eso pasó en mi caso. Y, y siempre en mis sueños, digo, antes de dormir, digo, Señor, hazme ver en mis sueños, hazme entender. En esos tuve 2 sueños. El primer sueño soñé con el pastor Luis Mesa Bocanegra. En el segundo sueño, eso fue miércoles, para el jueves en la amanecida, seguía mal, sin fuerzas de trabajar, pero a veces cuando uno es madre, ya tenemos que en mi caso no tengo que saber lo que es estar mal. Así esté mal, yo tengo que decir que estoy bien por mis hijos. Eh, esa noche dormí, soñé estaba en mi trabajo trabajando y había clientes, había una persona que no creía del mundo y no creía en la palabra del Señor, y yo le empezaba a hablar de la palabra del Señor. Yo le decía pues que yo voy a rendir cuenta por él. Yo le digo que hay un Cristo que tiene que buscar del Señor. Y ella me decía, no, pero sí, ella me daba a entender si alaba a sus dioses, no a las imágenes. Y entonces yo le decía, pero el Señor no pide eso. La palabra, los mandamientos dice que no te postrarás ni adorarás una imagen más que no sea Él. Entonces yo le decía y la hacía entender. Y no me acuerdo más, pero hablaba con una gran sabiduría. En esas veo al pastor Eugenio Macías en mi sueño, y para el lado de mi mesa estaba sentada la hermana Stephanie, una jovencita. Entonces el pastor Eugenio Macías se acercaba y yo le decía, pastor, yo escuché una de sus prédicas y me impactó bastante, y yo lo tomé como si fuera para mí. Y de ahí me decía, espérate un ratito, me decía. Y empezaba a repartir volantes con su ese tipo micrófono que tienen, que es que para hablar y al mismo tiempo bota sonido, jalando él repartiendo los volantes. En esas a Stephanie le dio un bastante volante, y a mí me dio una que dice que era una tarjeta especial. Entonces yo decía, y a las personas que yo predicaba la palabra, que era Inconversos, también les había dado. Entonces nos dejó, nos dio, ese pastor seguía repartiendo. En esas yo le digo a las personas que yo les predico la palabra, si no van a poder ir, por favor no lo voten, devuélvamelo para ayudarles a otra persona.
En ese momento, Stephanie, le digo, Stephanie, te ha dado bastante. Me dice, sí, va a haber campaña, pero toda la iglesia de acá de Campo iba a ir, me dice. Entonces le digo, ¿pero a dónde? San Borja, en el estadio de San Borja, me nombró San Borja, no sé ni por qué, me nombró San Borja. Luego el pastor viene y me dice, sí he escuchado algo de ti. ¿Y cuál de ellas tú has escuchado? ¿Te ha impactado? Me pregunta. Yo hablaba con él pues como si estuviera hablando con alguien que conozco, o sea, como si estuviera hablando pues con una amiga que yo conozco, en mi caso pues una amiga y compañera en batalla que siempre me anima a seguir adelante, Flor. Entonces yo le digo, pastor, cuando su esposa falleció, yo sé lo que usted siente porque yo también he perdido a la persona, al papá de mis hijos. Yo le tomé una palabra que usted dijo, ahora que se prepare el diablo, y ahí el pastor se calla y termina, el pastor me hace callar y termina, me dice, ahora que se prepare el diablo, porque ahora sí le voy a hacer guerra, voy a ir de cada rincón en rincón, voy a viajar y voy a predicar la palabra. Yo lo tomé eso como si fuera mío. Y el pastor me miraba y me decía, y de ahí yo le digo a las personas ahí, cuando yo no me imagino, yo no me voy a cansar de predicar la palabra, yo no me voy a cansar de decirles la palabra, porque un día yo voy a rendir cuenta por cada uno de ustedes, y yo no quiero rendir cuentas, yo no quiero decir porque también el Señor me acusa, tú no la has hablado, entonces yo no quiero rendir esa cuenta. Pero yo no me imagino, yo me imagino el diablo con su cachito, yo decía así, con su cachito, retorciéndose cada vez que yo hable la palabra. Yo me imagino que se retorce. La verdad sí me imagino que se retorce. Y que se retuerce más porque lo voy a seguir haciendo. Así me digan que me falta bautizo. Yo vengo de otra congregación, sí fui bautizada. Pero para la congregación yo que quiero asistir, dice que se tiene que volver a comenzar en un bautizo. Pero igual yo sigo esperando. Lo que se espera, lo que viene con tanto esfuerzo, se valora. Y yo sé cómo lo estoy llegando a valorar. En ese momento, mis amados hermanos, cuando yo me pasó eso, he aprendido dos cosas. Muchas veces estamos en la iglesia como hermanos, como miembros ahí, yendo todos los días entre hermanos, alabándonos, gozándonos. Has hecho la obra. Y ahí el Señor me hacía entender qué es hacer una obra, que eso es una alma. Ese es igual como el pastor, ¿no? Como el buen pastor, que una de las ovejas se pierde, deja las 99 y va para la una que se ha perdido. Igualitos son cada uno de los hermanos, somos cuando estamos en la iglesia. Estamos ahí, cuidándonos entre nosotros, que ya tenemos la palabra y somos conocedores. Pero ¿qué hay de aquellos que no son conocedores? ¿Qué hay de aquellos que tú lo tienes que hablar? Entonces de ahí viene el pastorear, el predicar la palabra, porque pastorear yo creo que debe ser más grande, pero en la voluntad del Señor se la tiene que dar, pues se la tiene que dar, porque todo el conocimiento y la sabiduría viene de lo más alto. Para hallar eso, como dice Proverbios, ¿no? La primera cosa es tener temor a Jehová, para hallar el conocimiento, lo que el Señor va a poner en nosotros. Empecé a entender. Ahí empecé a entender porque por cada persona vamos a dar cuentas. Y muchas veces, como he escuchado una prédica de un pastor que también me impactó bastante del pastor Byron, si no me equivoco, que es guatemalteco, que dijo algo. Muchas veces se hace campañas. Si están bien las campañas, salvación de las almas. Se entregaron un montón de almas. Imagínense, se entregaron 1,000, 100, 10,000, lo que se entregan. Lindo, ¿no? Ese momento glorificamos, se entregaron las almas, mis hermanos. Hubo la presencia del Señor que siempre va a estar. Eso no hay que dudarlo. De esas 10 o 20 o 100 almas que se entregaron, ¿las estás cuidando? ¿O solo fue el momento que vinieron y ya no sabes nada de ellos? Y eso es muy cierto. De ahí se habló también de la verdadera iglesia. ¿Qué hablé de la verdadera iglesia?
A veces no, lo que yo voy es la verdadera iglesia, porque hay santidad, se practica todo. O donde va la tal persona, o sea, la que se puede llamar Rocío, también no, pues es mi iglesia, es la verdadera iglesia. Ahí nos explicó sobre Santiago, que está 1.27, si no me equivoco, cuando nos habló de la verdadera iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, sin manchas, sin arrugas, vivir en la santidad. Ahí habló sobre los huérfanos y las viudas, ayudarlos a los huérfanos, a las personas que lo necesitan. Eso fue el sueño el jueves, que aún yo estaba mal, sin fuerzas y sola ser pastoreada. Y a veces no entiendes, porque la verdad no lo entiendo. No le entiendo lo que el Señor más quiere para mí. Es bien difícil, pero al mismo tiempo es un misterio que te enseña a seguir más cuando fuerzas no tienes. Este jueves estoy en la tarde en el puesto. Escucho también la prédica del pastor Rafael Ramírez, que es de Puerto Rico, si no me equivoco. Es un profeta, viene de lo que es del pastor Gigi Ávila del tiempo. Tuve una experiencia con el pastor Gigi Ávila, también buenas enseñanzas, les recomiendo. Ahí estaba escuchando la prédica. Y en esas, cuando ya era tarde, estoy haciendo limpieza sin fuerzas, mis hermanos, la verdad. Viene un señor que estaba vendiendo caramelos. Y por eso tengo que empecé a entender mi sueño. Cómo llevar el ministerio de un cristiano, cómo ser un cristiano. Y ese señor anterior la había visto vendiendo caramelos. Es un señor bajito, flaquito, con sus lentes. Esta vez lo veo más flaco. No la había visto después de medio año que lo llegué a ver. La verdad nunca le he colaborado, honestamente se lo digo. Entonces en ese es que lo veo al Señor, lo veo más flaco. Me dio tanto compasión. Yo le digo, varón, un ratito, venle. Y entre así calculando se acerca. Veo cómo está con las lentes, veo sus ojos blancos, los dos ojos blancos veo. Agarré un 5 soles y le di en su mano. Y varón, le digo, ¿usted está perdiendo la vista? Sí, me dice. ¿Has ido al doctor? Sí, pero me ha dicho que no, que es terminal, no tiene solución. Le digo, ¿usted tiene familia? No, me dice. ¿Tú cocinas? Le digo. Tenía un poco de mercadería y le iba a llenar con pollo, le iba a llenar con huevo, porque eso estaba en mi corazón darlo. Iba a llenar con todo. Me dice, no, porque la otra vez he cocinado. Como no veo, salió grudo. ¿Y con quién vives? Con mi gatito, tengo mi gatito, me dice. Le digo, devuélveme los 5 soles porque te voy a dar 10 soles. Y me sacó 3 soles, un sol, 3 soles. Le digo, no te preocupes, te voy a dar esos 10 soles. Y le agarro la mano y me dice, esa es tu ganancia. La verdad, ahorita la mercadería está caro, no hay margen de ganancia. Pero no me canso de trabajar con un peso exacto y agradecer al Señor por cada persona que se recomienda de distintas congregaciones. Y gracias por ello. Primeramente, gracias al Señor. Le digo, no me importa, varón. No me importa, porque a mí el Señor me da de comer. Yo como gracias a Él. Me partió tanto el alma. Me sentí, no sé, pero era dolor. En ese momento me dice, ¿usted es cristiana? Yo le digo, sí, yo soy cristiana. Le agarré su mano. Como Jesús agarraba, sin asco, sin nada. Porque son personas que sí necesitan de nosotros. En ese momento le agarré la mano y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Esta vez no tuve miedo, porque anterior cuando me dijo una hermana un favor, una clienta, yo dije, seguro me va a pedir dinero. Pero esta vez mis hermanos era diferente. Sí, le dijo. Le digo, sí. Quiero que agarres mis ojos.
quiero que agarres mis ojos y ores por mí. Se me vino lágrimas en los ojos y yo solo respondí. Le dije: varón, ¿quién soy yo para agarrar tus ojos? Yo soy un pecador. Yo soy un pecador a la que muchos dejaron. Yo no merezco agarrar ni tus ojos ni tus manos. La administración era tanto, la prédica que escuchaba del pastor Rafael era hermoso, era una palabra, era una concentración entre ese varón y yo, y el Señor que estaba en medio ahí. Y me decía: la oración de un justo puede mucho, porque yo puedo ver. Ora por mí. En ese momento, ni vergüenza, mis hermanos. Yo no sé lo que el Señor está haciendo conmigo. No lo entiendo. En ese momento, agarro sus ojos y le digo: Señor, en medio de su oscuridad, tú eres su luz. En medio de su oscuridad, tú eres su luz. En medio de su tristeza, de su llanto, de su soledad, tú eres su compañero, tú eres su refugio. En medio de su necesidad, tú serás su sustento. Yo no soy nadie, mi Señor, pero tú eres quien hace la obra. Dios mío, ten misericordia. Perdona sus pecados y solo tú haz tu obra, porque yo nada soy sin ti. Mi corazón se quebrantaba en ese momento. Ay, Señor mío. Y yo tenía dolores que se me fueron de nuevo, heridas abiertas, juzgada, puesto palabras en mi boca. Pero en ese momento, justo el pastor era todo. Cuando estamos orando decía: sé que hay resentimientos. Nombra a las personas que tienes ese resentimiento, ese dolor. Nómbralos nombre por nombre. En mi mente le empecé a nombrar nombre por nombre. Y de ellos yo les dejo libre. Y yo decía: yo les dejo libre. Dentro de mí le decía. De ahí le dije al varón: cuando tú vienes por acá, nunca te olvides de venir aquí. Lo que yo te doy, no me tomes a cuenta de mí. No pienses que soy yo. Es el Señor. Que tú tienes que tener fe en el Señor. Que esto te lo está dando Él. Yo no soy nada. Nunca me tomes en cuenta a mí. Es porque yo no soy nada sin Él. Si tú me ves acá, es por la misericordia del Señor. Es porque yo iba a morir. Para mí la vida no tiene sentido. Porque muchas veces juzgamos y nunca nos ponemos a pensar cómo puede sentir la otra persona. Nunca no pensamos a ver nuestros propios errores. Nunca vemos eso. El amor para las almas, ¿dónde está? Y yo solo le dije: tú vienes por acá, yo te voy a dar. Yo te voy a dar, si yo tuviera más te daría. Pero nunca dejas de venir por ahí, por acá. Y hermanita diciendo: se va. Cuando se va, mi corazón quedó quebrantado. Me volteé hacia el lavadero de mi puerta
Y me puse a llorar, con el quebrantamiento era grande. Y digo yo, ¿quién soy yo, Señor? ¿A dónde más? ¿Qué es lo que quieres de mí? Ayúdame. Cuando no tengo fuerzas, tú eres mi fuerza. Calma todo en mí. Tú tienes el control de mi vida. Eso fue lo más hermoso. Y más tarde viene Flor, una hermanita, que los dos estamos en doctrina aprendiendo. A veces Dios no sabe qué personas te la va a colocar. Una gran hermana, como persona y todo, que siempre me anima a seguir adelante y yo a ella. Y le empiezo a contar, ¿quién soy yo, hermano? ¿Quién soy yo? Como yo le digo siendo pecador. ¿Quién soy yo de haber pasado todo y haber callado mucho? Pero también entendí que si hay un solo verdad, hay un solo Dios. Y todo este momento, si yo no me hubiera arrepentido de todo corazón, yo no lo hubiera llevado. Esa gracia, esa misericordia del Señor. Y no sé lo que Él está haciendo aún conmigo. Eso de amar la palabra, de tener autocontrol de aún todo lo que hay dentro de mí. Él sabe aún lo que hay dentro de mí, aún dentro de ustedes. Pero es un Dios que pone el amor hacia las almas. Y de ahí me propuse algo, hacer un proyecto, que es pues el que tiene, ¿no? A veces uno tiene cosas en la casa, que a veces no los sirve, pero a otras personas ya los puede servir. Recolectar y llevarlos a personas que lo necesitan y hacerlos revivir esa fe en el Señor. Que el que tú lo llevas, el que tú le das, proviene del Señor, no proviene de nadie más. Hacerlos ver eso y darle siempre el primer lugar al Señor y decirlo, yo te estoy trayendo porque el Señor me ha mandado, como un día vino para yo regresar a la misma congregación donde estaba, a pesar de la negación de mis padres por todo lo que había vivido. Yo recordé una promesa cuando un pastor que nunca más supe de él apareció y yo me sentía sola. Un día antes pedí mi oración, le decía, Señor, yo me siento sola. Un martes recuerdo haber orado, un miércoles se aparece el varón y me empieza a hablar de la palabra y me dice, anoche estuve orando y el Señor me ha hablado, me ha dicho que vaya a campo y que le diga a mi hija esas palabras, lo que yo te voy a decir. Y yo me quedé sorprendida y él decía, Señor, Campoy es grande, ¿cómo voy a llegar? Yo te voy a llevar, le decía él. Miércoles viene, se para en la esquina, mira para todo lado y le señala hacia mi puesto. Yo estaba en la calle aún. Mi madre estaba ahí conmigo y dijo, desde el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te formé, tú no estás sola. Cuando dijo la palabra, tú no estás sola, era un quebrantamiento total. Y un día antes yo le decía al Señor, yo me siento sola por muchas cosas que había pasado. Y Él me decía, tú no estás sola. El Señor me ha dicho que te esfuerzas, que seas valiente, que el Señor tiene preparado para ti un ministerio grande. Diciéndome todo eso, yo le contaba las experiencias que tuve, algo similar en el hospital Bravo Chico, y él me dice, yo hago mis obras allá
Yo soy pastor de la Vizcachera, me dice. En ese momento no reaccioné porque al pastor de la Vizcachera lo conozco, el pastor Carlos Ramírez. Me dijo, yo soy el pastor de la Vizcachera. Soy pastor del movimiento misionero mundial. Nombre de la iglesia al que desde día no me dejaba dormir hasta que llegué. Y muchas cosas no se fue valorado. Y mucho dolor. Pero eso me sirvió para yo poder regresar, para yo poder levantarme. Hoy en día digo, yo no estoy sola. Yo cuento con el respaldo del Señor. Y si Él está conmigo, pues para mí eso es más que suficiente. Puedo haber perdido muchas cosas en el camino, pero la palabra dice que perderás muchas que no son valiosas, que no valoran. No vemos la calidad, sino vemos el juzgar. No, a veces olvidamos de dónde el Señor nos sacó y siempre juzgamos antes de preguntar, como una hermana pues que viene a mi puesto, ¿no? Me hizo un comentario. Solo callé. Porque el Señor cuando administra tu vida hasta te cierra la boca. Callé y solo decía amén. Amén. Si luego lloraba, pues era entre mí y el Señor. Y Él es pues quien te levanta. Para hacer esto no sabía cómo hacerlo. Me costó. Pero el Señor está con nosotros. El Señor nos enseña poco a poco cómo ser unos cristianos. A quienes debemos buscar. Nos debemos amar unos a otros. Eso es lo que siempre he hecho. Como yo siempre digo, yo no soy nadie para juzgar ni condenar a nadie. No soy nadie. Que me condenen, que me digan no me importa. Ahora ya no me importa. Pero yo no a nadie. Y yo siempre decía, Señor, líbrame de todo. Si yo tengo, si tal vez tendré odio, líbrame, Señor. Pero no había nada eso de mí. Y muchas veces decía, Señor, ¿por qué no tengo eso en mí? Porque el Señor hace sus obras, mis hermanos. El Señor es hermoso, el Señor es amor, el Señor es misericordia, el Señor es compasión. El Señor nos enseña y de los cuales nosotros tenemos que aprender y practicarlo. Dios me lo bendiga grandemente. Cada uno de sus hogares, en sus hogares, como familia, como esposos, les siga instruyendo más, que su camino sea de gran bendición, su matrimonio, su hogar, que nunca les falte un pan de comida en su casa, sus hijos sean instruidos por el Señor. Y si no hay alguno que todavía falta venir a los caminos del Señor, pues seguimos orando. La oración tiene poder. Y gracias a cada uno por sus ánimos, gracias a cada uno por confiar aún por el trabajo que el Señor me ha dado, a cada hermana de distintas congregaciones que a veces se recomiendan y llegan a venir. Muchísimas gracias, que el Señor bendiga su mesa, que el Señor los bendiga sus hogares. Muchísimas gracias por confiar en esta persona, en el trabajo que yo doy. Y pues sí, hablarle las palabras también. Eso es lo que yo no me voy a cansar hoy en día. Predicar la palabra, que el Señor me enseñe a leer la Biblia. Como yo dije, una vez me prometí, yo voy a aprender a leer la Biblia para que nadie venga y me miente y me engañe. La voy a leer. Estoy en el proceso, pero doy gracias al Señor porque Él va poniendo sabiduría en mí, me va poniendo hambre de la palabra por querer leer más y más. Y pues ahí vamos, agarré una parte, ya sé más o menos de qué trata Proverbios, Cantar de los Cantares. Ahora estoy con Jonás. Ruth también las he leído, ¿no? Las he leído, pero las tengo que volver a leer para poder entenderlo más, que nada se me pasa. Y poco a poco, por la misericordia del Señor, pues mis hermanos, por la misericordia y la compasión del Señor, también yo estoy acá. Si no, pues no estaría. Por la gran oportunidad que el Señor me ha dado, un día más de vida. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.